Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos 820 al 822, dentro de esta parte del credo referente a nuestra fe en la Iglesia. Estamos en estos tres puntos que tienen como título Hacia la unidad. Hemos ido explicando, nos hemos introducido en lo que son pues los tres atributos de esta Iglesia, una santa, católica y apostólica, cuatro atributos mejor dicho, y estamos ahora dentro del primero, la unidad. Dice el punto 820. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Antes de entrar pues en el desarrollo de estos puntos en los que dice el crecimiento hacia la unidad, es importante volver a retomar, volver a insistir en esta afirmación primera que ya hemos hecho en puntos anteriores, pero que queremos recalcar. Creemos que la unidad con la que Cristo quiso dotar a su Iglesia subsiste indefectiblemente en la Iglesia católica. Decíamos que la palabra subsiste es una palabra que el Catecismo, mejor dicho, que el Concilio Vaticano II, pues formuló con una doble intención. Por una parte, con la intención de volver a afirmar, pues en consonancia con toda la tradición, nuestra fe en que en la Iglesia católica, que la Iglesia católica es la Iglesia fundada por Jesucristo y que está en continuidad con esa voluntad salvífica con la que Cristo fundó la Iglesia en torno a Pedro y en torno a los apóstoles, pero que también al decir el concilio, al utilizar la palabra subsiste, no solo estaba afirmando su fe en que la Iglesia católica pues es la Iglesia fundada por Cristo, sino que también estaba reconociendo que hay elementos de verdad también que tienen su origen en Cristo, que están en otras iglesias, que reconocemos que en otras iglesias cristianas existen elementos de verdad pues que tienen su origen en Cristo. La plenitud de esos medios de salvación que Cristo dejó en su Iglesia, creemos que está en la Iglesia católica, pero no por eso dejamos de reconocer que existen muchos de esos elementos que están pues dispersados o diseminados por el resto de las iglesias cristianas. Pues por ejemplo, la Iglesia católica, poníamos el ejemplo de que reconoce la validez del bautismo, pues de la Iglesia protestante, o también reconoce la validez de la Eucaristía de la Iglesia ortodoxa, etcétera. Bien, es bueno también echar mano de esa riqueza tan grande que tenemos patrística de la patrología. Hay una riqueza maravillosa de cómo los padres de la Iglesia hicieron alegorías místicas, alegorías bíblicas de ese don de la unidad. Me voy a referir a San Cipriano, a esa obra que ya hemos citado en este comentario. San Cipriano tiene una obra con el título de La unidad de la Iglesia católica, en donde recoge pues imágenes bíblicas pues preciosas, alegorías bíblicas, en las que se está como evocando místicamente la unidad de la Iglesia. Y creo que es hermoso, es hermoso para nuestra interpretación y para nuestra oración personal. Bien, pues voy a leeros un párrafo de este texto de San Cipriano, de esta obra de la unidad de la Iglesia católica. Esta unidad, este misterio de unidad, este vínculo de concordia, inseparablemente coherente, quedó manifestado según el Evangelio, que de ninguna manera, cuando describe el Evangelio de San Juan, que de ninguna manera fue dividida ni rota la túnica de Cristo, sino que se echaron suertes sobre ella para ver quién preferiblemente sería revestido de Cristo. El vestido fue recibido íntegro y la túnica poseída completa e indivisa. Así lo afirma la Divina Escritura, dice San Cipriano, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan,
versículos 23 y siguiente. En cuanto a la túnica, como no estaba cosida de arriba abajo, sino tejida de una sola pieza, se dijeron entre ellos: no la rompamos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Cristo traía la unidad que venía de arriba, esto es, del cielo y del Padre, y que de ninguna manera podía ser dividida por el que la recibiera y poseyera, sino que obtenía inseparablemente de una vez toda su sólida firmeza. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la Iglesia de Cristo. A nosotros nos puede llamar la atención, pues que se haga esta lectura, digamos, mística de ese pasaje que nos parecería pues casi una anécdota, pues bueno, pues que tiene poca trascendencia. Sin embargo, toda la tradición de la Iglesia ha hecho referencia, una evocación mística a ese pasaje de San Juan en el que ese apóstol y ese evangelista místico ha visto en esa túnica de Cristo que no fue partida la túnica de Cristo, sino que la echaron a suertes, se repartieron sus ropas, pero la túnica no la partieron. Ha visto una evocación mística de la Iglesia que no es partida, sino que a pesar de los avatares y de los acosos que recibe, conserva la unidad de una manera dramática, pero conserva la unidad. Bueno, pues esto que nos puede llamar la atención todavía tiene más ecos en la Sagrada Escritura, porque, por ejemplo, cuando al morir el rey Salomón, alrededor del año 930 a.C., ¿no?, se produce una división pues en su reino entre los hebreos, pues se produjo una división de su reino al morir el rey Salomón. 10 tribus conformaron el reino de Israel, constituyendo su capital en Samaria, y otras dos tribus, las otras 2 tribus restantes, formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Bien, pues ¿qué ocurrió? Que hubo un momento en el que el profeta Aquías, tuvo un encuentro con Jeroboam, hijo de Salomón, e hizo el gesto de dividir su túnica en 12 trozos. Dividió su túnica en 12 trozos como diciendo: se ha partido tu reino no ha conservado la unidad, se ha partido, se ha dispersado, y cogió su túnica y con una espada la parte en 12 trozos y así se los entrega, ¿no?, a Jeroboam. Hace San Cipriano una evocación de ese pasaje, ¿no?, de ese pasaje del Antiguo Testamento, para recordar pues aquello que ocurrió en la descendencia de Salomón, que tuvieron la desgracia de no ser capaces de conservar la unidad del reino, sino que la partieron, y el profeta partió su túnica en 12 pedazos. Eso ya no ocurrió con Cristo. Cristo conservó el don de la unidad. Incluso después del drama de la muerte de Jesucristo, la providencia de Dios permitió que no se partiese la túnica de Cristo. Hay una imagen que toda la tradición de la Iglesia, a partir de aquel apóstol místico que es San Juan, vio en esa túnica la imagen de la unidad de la Iglesia, que es preservada de rupturas. Hay también otra imagen hermosa donde las haya, que es Juan 21, 10, 11. Después de que Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, pues tiene lugar aquel episodio milagroso, no solo porque hay una pesca milagrosa, sino también porque se produce el milagro de que las redes no se rompan. Díceles Jesús, Juan 21, 10, 11: traéis algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. También es el mismo apóstol, el apóstol místico San Juan, el que observa el mismo detalle. Aun siendo tantos peces grandes, no se rompió la red. Ve un signo milagroso, el hecho de que tras esa pesca milagrosa no se rompa esa red, al igual que la túnica que no fue partida. Es otra imagen mística, otra alegoría de la unidad de la Iglesia, que se conserva pues milagrosamente intacta, ¿no? Todas estas imágenes eran utilizadas de una y otra forma por los padres de la Iglesia para ver el milagro de la unidad. Evocamos alguna más todavía. La tenéis en Josué capítulo 2, versículo del 18 y siguiente.
Ahí se narra como cuando iban a tomar Jericó, como cuando el pueblo de Israel finalmente iba a tomar Jericó, pues habían tomado contacto con Rahab, aquella prostituta de la cual Dios se sirvió para que el pueblo de Israel pudiese penetrar en Jericó. Y en ese episodio se narra cómo Yahvé permite la gracia a esa mujer prostituta, a esa mujer pecadora, que se preserve, que prefiguraba la Iglesia de alguna forma. Aquella mujer prefiguraba la Iglesia cuando Dios le dice: reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y será así. Yo te auguro, yo te profetizo que todos los que permanezcan unidos en tu casa serán salvados. La toma de Jericó será destruida, toda Jericó, pero los que permanezcan unidos en tu casa, los que en tu casa permanezcan unidos y tengan esta especie de cordón de hilo. ¿Recordáis cómo se le pidió que atase un cordón de hilo escarlata a la ventana? Ese cordón de hilo escarlata, ese cordón de hilo rojo, hacía referencia místicamente a la pasión de Cristo, por la cual serían salvados todos los que se introducían en esa casa. Y le pedía que no saliese ninguno de esa casa, que él únicamente respondería de los que permanecían unidos en esa casa en la destrucción de Jericó, y serían salvos. Bien, también San Cipriano echa mano de esa imagen de cómo Dios salvó de la destrucción de Jericó a la familia de aquella prostituta Rahab, que permanecía unida dentro de ese domicilio. Otra imagen hermosa. Y también, finalmente, San Cipriano echa mano de otra imagen, la imagen del Éxodo 12, versículo 46. Dice San Cipriano: igualmente el rito de la Pascua no prescribía otra cosa en la ley del Éxodo, sino que el cordero que se mataba en figura de Cristo se comiera en una sola casa. Habla el Señor diciendo: será comido en una sola casa, y no arrojaréis carne fuera de ella. La carne de Cristo, el Santo del Señor, no puede ser arrojada afuera. No hay otro lugar para los creyentes fuera de la única Iglesia. Aquí también ve San Cipriano otra imagen mística. Cuando tenían que comer ese cordero, les pedía que se juntasen todos en una sola casa para comerlo, toda la familia unida en una sola cosa, y que terminasen el cordero entero, y que no dejasen fuera trozos de ese cordero, sino que fuese consumido por la familia unida. Viendo también aquí San Cipriano una imagen del don de la unidad que Dios conserva en la Iglesia. Y por último, en el Salmo 67, versículo 7, hay un versículo que dice: este hogar, dice San Cipriano, este hogar, este albergue de concordia, lo designa y muestra el Espíritu Santo cuando dice en este Salmo 67, versículo 7, Dios que hace habitar en una sola casa a los de un mismo sentir. Y continúa San Cipriano: en la casa de Dios, en la Iglesia de Cristo, habitan los de un mismo sentir, los que perseveran en la sencillez y en la concordia. Bien, por lo tanto, como podéis observar, hay por parte de los padres de la Iglesia, cuando están siendo también ellos atacados, porque la primitiva Iglesia ya en tiempos de San Cipriano pues estaba padeciendo muchas herejías, muchas fracturas, estaba padeciendo muchos misterios de renegados de la Iglesia que solían a veces sucumbir a las persecuciones y rompían la unidad de la Iglesia. Él escribió esta obra de la unidad de la Iglesia Católica, insistiendo, subrayando en el don de Cristo a su Iglesia, en el don de la unidad. Y él la veía en un montón de alegorías de la Sagrada Escritura. La veía, como hemos dicho, en aquella túnica de Cristo que no fue partida. La veía en aquella red en la que Pedro sacó toda aquella inmensidad de peces en la pesca milagrosa sin que aquella red se rompiese. La veía en aquel don que Dios dio a Rahab de juntar en su casa a toda su familia para salvarles de la destrucción. La veía también en aquel mandato de que la familia unida celebrase aquella cena del Cordero Pascual.
veía en todo ello, ¿no?, imágenes del don de la unidad. Fijaros que finalmente en esta obra San Cipriano echa mano de una imagen, la de la mansedumbre de la paloma. Y dice así: por eso el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, animal sencillo y alegre, no amargado por la hiel, ni feroz en el mordisco, ni violento por el arañazo de las uñas. Ama las moradas de los hombres, solo conoce la amistad de una casa. Cuando cría, alimenta juntos a sus pichones. Cuando emprende vuelo, lo hace en bandadas. Pasa su vida en solidaria compañía. Sella la concordia de la paz con el beso, en todo cumple con la ley de la unanimidad. Esta es la sencillez que debe de encontrarse en la Iglesia. Esta, la ley de la caridad, imítese a la paloma en el amor fraterno, iguálese nuestra mansedumbre y dulzura a la de las ovejas y corderos. ¿Qué tiene que hacer en un corazón cristiano la fiereza de los lobos, la rabia de los perros, el veneno mortífero de las serpientes y la sangrienta crueldad de las fieras? Hay que congratularse cuando los tales nos demuestran que la unidad de Cristo permanece en la mansedumbre y en la docilidad. Bien, este texto de San Cipriano, fijaros que evoca la imagen de la paloma y la imagen también de la oveja como la de los animales dóciles, que no son un espíritu rebelde, un espíritu libre, ¿no? Parece que los padres de la Iglesia pues ven también en la docilidad de la paloma que tiene, que dicen que cría a sus animales pues conjuntamente, que emprende el vuelo en bandadas, que no es un ave solitaria, sino que tiene una vida solidaria en compañía. Ven en ella una imagen de la comunitariedad y de la unidad de la Iglesia. Igual también las ovejas que viven en rebaño. No así la cabra que tira al monte y es más solitaria, no así otros animales que no tienen esa docilidad en la compañía. Están pues, San Cipriano nos está instruyendo contra un espíritu rebelde que a veces tenemos, ¿no? Un espíritu de ir por libre, de romper la comunión con los demás, ¿eh? Ese espíritu que es el que rompe la unidad de la Iglesia, que es el que fractura la Iglesia, ese espíritu que tenemos todos fruto del pecado, ¿no? En el que nos cuesta vivir en comunión como los demás, nos cuesta vivir en la unidad de la Iglesia, sino que uno siempre tiene un espíritu crítico, un espíritu de ruptura. Contra ese espíritu nos está, en estas imágenes no místicas, nos está preveyendo San Cipriano. No seas tentado de ese espíritu rebelde que todos tenemos dentro de nosotros, de ese espíritu hipercrítico, espíritu de ruptura. Sé dócil. Fomenta el espíritu comunitario, el espíritu de unidad. Sé paloma, sé oveja dócil en el rebaño. Mírate que estás místicamente figurado en esa imagen de la unidad de la Iglesia, de esa túnica de Cristo que no fue partida, de esa red que no se partió a pesar de ser la pesca tan milagrosa. Esta es, pues, por lo tanto, resumida, ¿no?, pues el contenido de esta obra de San Cipriano, la unidad de la Iglesia Católica. Vamos a mismo. Alabado sea Jesucristo.